check comes late, I got bills to pay. I pray my God and get an answer right away. I will choose to trust in you. When my best laid plans crash at my feet, I feel alone, lost and weak. I will choose to trust in you. And when I'm struggling to know what to do, what my future holds, what direction to move, I will choose to trust in you. 'Cause you are good and you are faithful. You're the rock I will cling to. Word is strong enough, then you share it, then you said you do. You are good and you are faithful. You're the rock I will cling to. Hallelujah. Word is strong enough, then you share it, then you said you do. No matter what my life looks like, if things are bad or they're going right, I'll choose Poderoso. to trust in you. Though this world is in a mess, but in you I can find my rest. I'll choose to trust in you. Oh, because you are good and you are faithful. You're the rock I will cling to. Word is strong enough, then you share it, then you say Hallelujah. you are good and you are faithful. You're the rock I will cling to. Word is strong enough, then you share it, then you say you do. Oh, yeah. Staring in the face.
trust in you. I'm trusting you. I'm trusting you in the lion's den. Lion's den. I wanna trust in you. No matter what the circumstances are going, we wanna put our trust completely in you. No matter where we are, no matter who we are, we gotta really know just how much you love us, how much you think of us. Trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Set my face like that. I'll 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 set my face like that. 'Cause I'm looking at the eyes of my beloved. I'll set my face like that. I'll set my face like that. I'll set my face like that. 'Cause I'm looking at my Savior. I'll set my face like that. I'll set my face like that. I'll set my face like that. Saludos, saludos, Catherine Díaz. You are good and you are faithful. You're the rock I will cling to. Your word is strong enough, finish it. Make you stop you do. You are good and you are faithful. You're the rock I will cling to. Your word is strong enough, finish it. Make you stop you do. You are good and you are faithful. You're the rock I will cling to. Your word is strong enough, finish it. Aleluya. He is a good God. He is a good God. Poderoso. I can hear you. I said he is a good God. He is a good God. He is a good Aleluya. Saludos, Pablito. Bendiciones grandes. En el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso. Back, bring it down. I'll wait for the people. He is
Gracias, gracias, gracias a todos los que se van conectando. Damos gracias en el nombre de Jesús. El programa esta noche va a estar interesante. Así que comparta. Saludos, Rubén, allá a Colombia. Bendiciones ahí a toda la gente en Colombia. En el nombre de Jesús. Gracias, confírmenos ahí el sonido, si está bien. Estamos en YouTube también. A todos los que se quieran conectar en YouTube. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Comparta con alguien ahí en vivo. Vamos a tocar un tema importante esta noche para todos. Aleluya, gracias Jesús. Gracias que tenemos estos medios. Poderoso Dios. Dios es bueno. Aleluya. Saludos, Profeta María. Bendiciones. Estamos en deuda para estos próximos días. Cuando baje un poco el frío, le damos con todo voltaje. En el nombre de Jesús, comparta ahí en lo que estamos en vivo, que el tema de hoy está sumamente importante. Así que comparte en vivo con alguien ahí. Ayer empezamos un tema interesante y vamos a seguir con ese tema hoy. Tengo algunos puntos aquí que hay que compartir de un libro que estuve recomendando anoche. Vamos a volver a mencionarlo otra vez. Creo que esto es sumamente importante. Aleluya.
Lo que quiero decirle es, basado en este tema y lo que vemos en la palabra, le puedo decir con confianza, puede ser que hayan personas que esta noche no lo vean, no lo sienten, no lo crean, pero le puedo decir que con confianza puede creer esto que le voy a decir, hay esperanza. Las pautas que le voy a mencionar esta noche o las que voy a traer a luz te van a ayudar a llegar a esa conclusión. Hay esperanza. En medio de la confusión, porque definitivamente que estamos viviendo un tiempo de mucha confusión. Hay mucha confusión. Pareciera que los extremos abundan hoy. La confusión abunda. Es parte de lo que se había profetizado y de lo que está en la palabra. Las doctrinas de demonios abundan. La fe de muchos se enfriará. Vendrá una gran apostasía. Hay cualquier cantidad de cosas, de advertencias que están ahí porque en un momento dado uno va a tener que advertirle a alguien. En un momento dado uno va a tener que advertirse hasta uno mismo, que está escrito, está ahí para advertirnos. Siempre me recuerdo aquella escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11, donde el apóstol Pablo dice que todo lo que quedó escrito fue para nuestra advertencia, para los que llegáramos a este tiempo. Y las advertencias son buenas, porque no toda persona, no todo creyente, hablando específicamente del creyente, no todo creyente responde a la misma vez. Pero sí hay esperanza, sí la hay. Y Dios dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar. Lo que los procesos son diferentes con cada uno, porque todos respondemos diferente. A todos Dios nos tiene que tratar diferente. Gracias a Dios que tenemos un Dios que nos entiende como Padre y que sabe la condición en la que estamos mejor que nosotros mismos. Hoy me comentaba un amigo mío de una situación que había vivido, una experiencia que había tenido, y Dios le había hablado sobrenaturalmente sobre una persona que había fallecido, y el Espíritu Santo le habla de que vaya al funeral, a la funeraria donde estaban velando al muerto, que se parara adelante ahí al lado del muerto y que el Señor iba a usarlo a él para resucitar ese muerto. Lo tremendo es que no llegó a obedecer lo que Dios le había hecho, lo que Dios le había dicho, por un montón de razones. Dice que cuando el Señor le preguntó, cuando el Señor le dijo eso, le preguntó, ¿y si no se levanta? Es tremendo. ¿Y si no se levanta? ¿Qué hago si no se levanta? No te preocupes, ve y obedece lo que yo te mandé a hacer. Pero no todo el tiempo obedecemos lo que Dios nos manda a hacer. Y por eso, vuelvo a repetir, hay esperanza. Aun cuando fallamos, cuando no entendimos lo que Dios nos quiso decir, cuando no estuvimos preparados para lo que Dios nos mandó a hacer. Sí hay esperanza, y quiero que quede esa palabra clara esta noche. Y gracias, Profeta María, por ponerlo por ahí, y todos los que lo puedan escribir por ahí, que lo escriban. Si hay esperanza porque ninguna de las personas, y hoy voy a sacar varios ejemplos que tengo acá, ninguno de los siervos que Dios llamó, aquellos primeros apóstoles, los que más adelante el Espíritu Santo usa para escribir todas las cartas del Nuevo Testamento, están escritas por apóstoles, y todas las cartas, todas las experiencias, toda la historia, toda la enseñanza del Antiguo Testamento, todita fue escrita por profetas. Dios usó los profetas para escribir el Antiguo Testamento, los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, pero aquellos apóstoles que después el Espíritu Santo los usa para escribir y dejar ahí escritas las experiencias, como dijo Pablo, todo esto quedó escrito para nuestra advertencia. Cometieron tremendos errores y ahí va a quedar
esta noche vamos a hablar algunos de esos errores. Así que si me pueden confirmar ahí en el Facebook, estamos bien en el sonido y también en el YouTube. Si me pueden confirmar por ahí en el YouTube que estamos bien en el sonido, se los voy a agradecer. Ahí tengo los dos micrófonos, veo que están encendidos, pero también pude corregir, que me he dado cuenta que en estos días había un sonido de como una computadora encendida. Esa computadora, cada vez que se calentaba, empezaba el ventilador de la computadora y estaba causando ahí un sonido innecesario, y gracias a Dios que me pude dar cuenta y lo pude corregir, y pues no tengo que usar más esa computadora porque tengo otra para poder usar, y ya ese sonido no va a estar molestando. Uno de los micrófonos que tengo, el del Facebook específicamente, es bien sensible y capta cualquier sonidito que esté aquí en este environment, lo capta, y gracias a Dios que pude corregir eso para que no haya ahí nada en el background que esté estorbando. Vuelvo al punto, el tema, ¿ok? Para los que anoche no lo vieron, quiero recomendarle este libro de Watchman Nee, ¿ok? Watchman Nee, el hombre espiritual, el tomo número 1, el espíritu, el alma y el cuerpo. El que no lo tiene, tiene que adquirir este libro porque te va a ayudar muchísimo a poder vivir una vida como creyente bíblico, no persona que lleva el nombre de cristiano, pero está más perdido que una cabra en el desierto, una cabra en el frío aquí de Chicago. Poder entender la vida espiritual como es, la diferencia entre lo que mencioné ayer, una vida anímica, una vida almática, una vida donde el alma es la que gobierna, no el espíritu, donde la persona no tiene control de sus emociones. Y eso va a ser muy difícil, imposible vivir una vida cristiana cuando la persona no controla sus emociones. Hubieron reglas, agarra esto, hubieron reglas que Jesús mencionó para hacerte digno de ser discípulo suyo, para ser digno de seguirme. Jesús puso reglas para seguirlo. Y por eso hay personas que son cristianos pero no siguen a Cristo. Ahora, ¿hay alguien, escucha esto, que pueda recibir el beneficio de ser cristiano sin seguir a Cristo? No. El beneficio del cristiano se recibe siguiendo a Cristo. Porque no hay camino por el medio. Dios no te da una alternativa para tú no seguirlo a Él y ser bendecido. Eso es un engaño que ha habido. Que hay personas que han creído que el ser salvo es creer en Cristo y esperar que un día se lo lleven al cielo, y en el cielo va a vivir todas las bendiciones que aquí no pudo vivir. Eso es un engaño. El llamado a ser cristiano es seguir a Cristo. El beneficio de ser cristiano, ¿ok?, es seguir a Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ahí quedó claro, ahí no hay para dónde correr. Y la voluntad del Padre es que sigas el camino del Hijo. Se acabaron los amén y los aleluya. Mi alma alaba al que vive. Alguien ahí tenía que haber dicho amén, gloria a Dios, o poner una carita feliz, o poner una bombita, poner algo ahí. Saludos, hermana Roxana. Buenas noches allá en Perú. Vamos a compartir ahora que estamos en vivo, porque este mensaje lo necesitan muchas personas que no están dando el potencial en el que deberían caminar. No están caminando porque no están entendiendo algunas cosas, porque aprendieron un evangelio medio chueco, un evangelio a medias, y no acaban de entender el camino del creyente y por qué algunas cosas que están prometidas en la palabra yo no las puedo experimentar. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo mal y dejar de estar pensando que todo es el diablo. Hay que examinar qué es lo que cuáles son los binóculos por los cuales estamos viendo. ¿Qué tipo de binóculos son los que yo tengo? Pentecostalista, tradicionalista, presbiteriano, sionista, judaísta, extremista, futurístico, dispensacionalista. Hay un montón de binóculos que la persona puede pensar en su corazón muy sinceramente que está bien, pero puede ser que esté sinceramente engañado.
sinceramente engañado, no tiene claro el mensaje del evangelio. No es muy complicado para una persona que nunca lo ha oído que se lo enseñen correctamente desde el principio, pero muchísimo más complicado es para alguien que viene de una religión tradicional, doctrinas de hombres, denominaciones, conceptos, ideologías, doctrinas de demonios, un montón de cuestiones que vienen arrastrando. Le va a ser mucho más difícil poder transicionar para la simpleza del evangelio, porque el evangelio es simple cuando el Espíritu Santo te lo revela, pero cuando viene mezclado con doctrinas de hombres, concilios, seminarios y círculos cristianos, cuando viene marcado, intoxicado con conceptos de hombres, no es fácil salir de ahí, va a costar mucho más trabajo. Saludos ahí, hermana Ana Campos, saludos por ahí a la hermana Mildred también por ahí, en el nombre de Jesús, y a todos los que se van conectando, que vaya compartiendo ahí en vivo para que algunas personas más se añadan. También estamos ahí en el YouTube, para los que quieran verlo en YouTube. Vuelvo al punto. Analice esto conmigo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso no solamente es cuando te mueras y salgas del cuerpo. El reino de los cielos hay que entrarlo ahora, aquí en tu vida cristiana. Perdón, Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Si alguien me puede postear ese versículo por ahí, se lo voy a agradecer, que todavía no se ha conectado ahí el pastor José, mi amigo. El pastor Juan tampoco lo he visto más últimamente, pero si alguien me puede postear ahí, ese versículo es poderoso. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora hay que entrar en el reino, no cuando se muera. Ahora, sino todo aquel que haga la voluntad del Padre. Y voy al punto. Muchas personas se pueden preguntar, ¿cuál será la voluntad del Padre? ¿Cómo discierno la voluntad del Padre? ¿Cómo yo entiendo la voluntad del Padre? ¿Cómo voy a seguir la voluntad del Padre si no me la han explicado? La voluntad del Padre es seguir los pasos de Jesús. Porque el Padre envió a su Hijo para que su Hijo fuera la vida, el camino y la verdad. Nadie tiene verdad si no tiene a Cristo. Nadie tiene vida si no tiene a Cristo. No importa de qué raza ni de qué tribu sea. Nadie tiene vida si no tiene a Cristo. Nadie tiene verdad si no tiene a Cristo. Nadie tiene el camino si no tiene a Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Para eso el Padre envió al Hijo, para que todo el que quiera hacer la voluntad del Padre la encuentre a través de lo que enseñó Jesús. Por eso es clave entender lo que enseñó Jesús. Y Jesús puso muchas pautas importantes, sabiendo lo que cada persona iba a confrontar. Lo confrontó con sus discípulos. Ahorita lo vamos a ver. Ya inclusive los había ordenado de apóstol. En el caso de Pedro, Jesús ya había ordenado a Pedro de apóstol cuando lo tuvo que reprender y tener varias cosas que habló y discutió con Pedro. Y vamos a ver que ya Pedro estaba ordenado en el ministerio, estaba ordenado, los había llamado ya en Mateo 12 como apóstol, y más adelante Jesús tuvo que reprender a Pedro. Ahorita vamos a ver la escritura en referente a eso. Por eso, vuelvo a repetir, y va a ser parte de lo que voy a seguir repitiendo en el programa. Hay esperanza aún donde te encuentres. Hay esperanza donde nos encontremos, si acabamos de entender lo que el Señor quiere comunicarnos. Por eso es importante que la Biblia no solamente se predique, sino que la Biblia se explique. La Biblia no solamente se debe de predicar a través de un predicador, la Biblia también se debe de enseñar a través de una maestría, para que la persona que no lo entiende bien lo acabe de entender y lo pueda poner en aplicación y le pueda dar los resultados que Dios ha prometido. Los resultados que Dios ha prometido no van a venir por capricho, ni van a venir porque nosotros hagamos o pensemos cómo debemos de hacerlo. Tenemos que descubrir lo que Dios quiere que se haga para que tenga los resultados correctos. Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay muchas personas hoy que perdieron la esperanza. Hay algunas personas que
la única esperanza que tienen es que Jesús venga pronto. Y no es que no es necesario. Obviamente que es necesario. Es más, Jesús dijo que iba a tener que acortar los días, porque los tiempos se iban a poner tan difíciles que Dios iba a tener que cortar los días. De eso no hay duda. Pero todavía estamos aquí y el Espíritu Santo está, como dicen en Puerto Rico, está bregando con nosotros. Saludos ahí, Rocío. Bendiciones. El Espíritu Santo todavía quiere formarnos. El Espíritu Santo todavía quiere tratar con nuestro carácter, tratar con esos arranques que nos dan, tratar con esas cosas que pueden salir espontáneas, pero no directas del Espíritu Santo. No lo meditaste para decirlo, salió espontáneo, pero no venía de Dios. Venía de la carne. Y el Espíritu Santo quiere darnos control para que eso no nos pase, para que podamos controlar esas emociones espontáneas que vienen, pero no vienen del Espíritu, eso viene de la carne. Y el problema es que lo que dije ayer, que lo que viene de la carne eventualmente se vuelve demoníaco si no se le presta atención. Lo que viene del alma se vuelve demoníaco si no le prestamos atención. Si no lo corregimos, si no confrontamos el orgullo que puede estar oponiéndose a que reconozcamos esas áreas que no vienen de Dios, eventualmente eso se vuelve una fortaleza demoníaca. Se vuelve un hábito destructivo, se vuelve un hábito de que va a costar más trabajo más adelante corregirlo, porque no le prestamos atención al principio. Se endurece la conciencia. Se endurece la conciencia. Se vuelve dura la persona para corregir. Va a haber, como dicen por ahí, que darle un garrotazo para que pueda entender lo que Dios le quiere comunicar. Dice la Biblia, muchas veces Dios nos quiere hablar, nos habla en el sueño, nos habla de una forma, nos habla de otra, y no queremos entender, y en algunas ocasiones Dios tiene que permitir una enfermedad para estar en una cama o en un hospital y prestar atención a lo que Dios quiere comunicarnos. Y todo muchas veces porque el alma está por el medio. Vuelvo a repetir, hay un concepto equivocado en el evangelio popular de que aceptar a Cristo es suficiente y creer en Jesucristo es suficiente, y después quiere vivir su vida a rienda suelta. Después quiere vivir su vida en sus opiniones, en sus conceptos, en sus doctrinas, en su ideología. Y eso no funciona con el evangelio bíblico, porque Jesús dio pauta para ser dignos de Él. Ahorita la voy a mencionar. Saludos, Juancito. Bendiciones grandes. En vivo y en todo color, Tati. A full. Comparte en vivo por allá y a todas las personas que puedas por ahí en las redes sociales, que vamos con todo esta noche sobre este tema que tengo acá, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y voy a leer algunas pautas que puso acá, Washman Nee. Poderosa. Toda persona que le interese crecer, toda persona que le interese el poder confrontar esas áreas que le está causando problemas de su carácter, de su actitud, que en muchas ocasiones causa que quedemos mal como hijos de Dios, que quedamos planchados, planché, dice alguno, planché, di un mal testimonio. Se me salió ahí el cocodrilo, se me salió ahí el hombre viejo. Por eso es que es importante la disciplina. Por eso es que es importante orar. Reconocer cuando uno comete el error y venir delante del Señor. Padre, esta área no es tuya. Esto no viene de ti. Esto viene de la carne. Esto yo no lo quiero. Yo no quiero esto en mi vida. Vuelvo a repetir y lo voy a decir un montón de ocasiones. Hay esperanza. Sí hay esperanza. Si hay esperanza, si entendemos lo que Dios quiere comunicarnos. Si hubo esperanza para Pedro, la planchó un montón de veces. Hubo esperanza para Matías, la planchó un montón de veces. Hubo esperanza para Juan. Hubo esperanza para todos aquellos apóstoles con los que el Señor empezó. Sus discípulos, que después los llamó apóstoles en Mateo capítulo 10. Como apóstoles la plancharon. Ese es otro problema. Ayer lo estuve hablando. Personas que tienen un concepto equivocado del ministro, que piensan que el ministro es infalible, que piensan que todo lo que el ministro diga 100% todo viene de Dios, que nunca va a cometer un error. Eso es
Eso no es correcto, eso es un error. Toda persona que está en carne y hueso todavía comete errores. Y si no nos dejamos discipular, no vamos a salir de él. God bless you, Natalie Yuli Santos, Natalie González. Vuelvo a repetir. Jesús mencionó condiciones para ser digno de él. El ser creyente, alguien me lo debe de escribir por ahí, el ser creyente implica seguir a Jesús. Tú no puedes ser creyente y seguir lo que a ti te dé la gana y concluir lo que te conviene y lo que no te conviene de la Biblia. No, a mí no me enseñaron eso. No, yo no creo eso que la Biblia dice. No, eso yo lo veo muy radical. No, eso no se aplica para hoy. Dios sabe que estamos en otros tiempos. Dios sabe que estamos en una sociedad donde hay más libertad, donde hay más choices, donde hay más, podemos nosotros decidir, podemos nosotros tomar ciertas conclusiones. Dios no es así tan radical. No, Dios no es tan extremista. No, Dios se ha modernizado. Eso es muy antiguo, eso suena muy religioso. Por eso es que hay mucha gente que está viviendo como vive. Por eso también algunas personas escogen. No fue que Dios lo puso ahí. Eso fue que escogió el lugar donde se quiso congregar porque no le estorba el estilo de vida que tiene. No se lo están estorbando desde el púlpito. No le van a enseñar desde el púlpito que ese estilo de vida no es lo que le agrada a Dios. Déjeme decirle que son 30 años que llevo en el camino del Señor, aprendiendo a caminar al Señor. Y no toda persona que dice que es cristiano le agrada a Dios. Ni toda persona que es cristiana le obedece a Dios. No toda persona que es cristiana, de acuerdo a lo que dice Jesús, es digno de ser su discípulo, es digno de ser un hijo de Dios, porque no quiere obedecer lo que Dios manda. ¿De qué le vale a alguien ser cristiano y no querer obedecer a Dios? Eso no va a entrar en el reino ni ahora ni cuando se muera. Porque para ser hijo de Dios, Dios dice que al que es hijo lo tiene que castigar, lo tiene que corregir, lo tiene que enderezar. Y eso va a ser toda una vida en la vida del creyente que Dios va a tener que enderezar y corregir. Al que no tiene corrección, al que no le guste porque es bastardo, ese no es hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias por los que comparten ahí, gracias por los que ponen el programa en vivo para que otras personas se añadan también. El seguir a Cristo, el ser creyente implica seguir lo que dice Jesús y tienes que saber interpretar, merita explicarlo, lo que dice Jesús, para quién lo dijo, cuándo lo dijo, ¿ok? Tienes que ver el texto, el contexto, tienes que estudiar. Por eso la Biblia es un libro que hay que escudriñarlo, no solamente leerlo, hay que escudriñar para saber cómo yo aplico lo que Él está diciendo ahí. Ayer mencioné una de las pautas poniendo el ejemplo de Moisés, del error de sacar versículos de la Biblia y querer tomárselos personal y querer aplicarlo hoy, cuando eso Dios no lo habló para ti y para mí. Eso Dios lo habló para Moisés hace 4,000 años atrás. Obviamente que no te va a funcionar y el diablo te va a bombardear y la religión también. Es que usted no tiene fe, es que usted no tiene fe o no lo enseñaron bien o usted no se congrega en el lugar correcto y le puede el diablo sonar un montón de cuestiones. No, es que vos no estás entendiendo. Esa escritura no es para el nuevo pacto, esa escritura no tiene que ver con la iglesia, esa escritura no fue dirigida para todos en general. Ese es un punto que no se ha entendido mucho, porque no toda persona quiere escudriñar la Biblia, mirar qué fue lo que dijo. El lenguaje, como le he hablado un montón de veces, el lenguaje inglés es un lenguaje relativamente nuevo a los lenguajes que se usaron cuando fue escrito hace cualquier cantidad de años, 2000 años atrás. El griego, el arameo, el hebreo. Entonces tienes que estudiar más, tienes que buscar más. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué quiso decir con esa palabra? ¿Será aplicable? ¿Será la traducción correcta? Hay un montón de traducciones hoy que son traducciones chuecas, que le han quitado el idioma correcto de lo que quiere decir Jesús, lo que quiso decir Jesús en esa escritura, y lo han diluido, lo han modernizado. Hay escrituras, hay Biblias que ya no te mencionan el homosexualismo, la inmoralidad sexual, no te mencionan esas pautas. ¿Por qué? Porque el diablo sabe lo que está haciendo en este tiempo de confusión. El diablo sabe lo que está haciendo. El diablo no tiene descanso.
Y el que no quiere invertir tiempo en meterse más profundo con Dios, ahí se va a quedar embarrado en el camino y no va a poder lograr los objetivos que Dios tiene para la vida de un creyente, para alguien que es hijo de Dios y tiene temor de Dios y tiene el anhelo de representarlo como Él se merece que lo representemos. Alabado sea el nombre de Cristo. Dije, alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, profeta María. Hebreos 12, 6 y 7, porque al que el Señor ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hoy hay personas que no quieren la corrección, quieren solamente la parte que Dios me ame. No entiende que el amor de Dios implica corrección, que hay áreas que a Dios no le agradan. Ayer estuve hablando de hay que descubrir la vida del alma, hasta dónde ha llevado hoy a la iglesia la vida del alma. ¿Hasta dónde ha llevado a la iglesia hoy, a la vida de muchos cristianos? ¿Por qué no da el fruto que debe de dar? Y no es más nada que porque hay un alma que está en conflicto con la obra de Cristo. Hay un alma que no quiere responder a la dirección de Dios. Saludos, Pastor Joel, bendiciones grandes. Hay un alma rebelde que no quiere la cruz. Hay un alma que quiere lo bueno de Dios, que quiere aparentar religiosa, que quiere aparentar bondad, que quiere aparentar que es sublime, pero es rebelde a la cruz. No quiere. Quiero hacer unos comentarios para después leer unas escrituras de lo que puso aquí Watchman Nee. Ayer le recomendé este libro, lo voy a mencionar otra vez al final, lo deben de adquirir todos. Esto es un libro para estudio, igual que la Biblia, de un hombre que estuvo 20 años preso en la cárcel escribiendo y dejó un testimonio poderosísimo, para todo el que quiera crecer y quiera aprender la vida más profunda de un creyente. La cruz y el alma. Es este título que de este pedacito que voy a leer. La cruz y el alma. El alma que no quiera la cruz, esa es una vida fracasada. El alma que no quiera la cruz, esa es una vida que va a vivir traicionado por sí mismo. Algunas personas piensan, porque no han comprendido algunas de esas áreas de su propia vida, piensan que el diablo es el enemigo principal que tenemos. No, el diablo es un imán. El imán, no se pega en el aluminio. Hablando de materiales, el imán se pega con el hierro. Ese ejemplo se lo pongo para que entienda que el diablo es una parte, el Señor lo reprenda, la Biblia habla suficiente para que no lo ignoremos. Pero el problema es que el diablo es como el imán, el alma es como el hierro. Cuando el alma no está muerta, cuando el alma no se le entrega a Cristo diariamente, a la muerte de la cruz, el alma esa va a tener el hierro, activado. Y cuando el hierro está activado, se le pega el imán y el imán con el hierro se vuelven uno. Cuando tú coges un pedazo de hierro y le pegas un imán, se pega el uno con el otro. Si es aluminio, no reacciona. El imán no se pega en el aluminio, pero en el hierro sí se pega. El alma es como el hierro y el diablo es como el imán. Y lo que hace neutralizar o lo que hace convertir el hierro en aluminio es la cruz. Ese es un ejemplo hablando de la gente que entiende de materiales. Espero que alguno me entienda lo que le estoy tratando de explicar. Ese libro lo tienes que adquirir por el internet, en Kindle. Si no lo puedes adquirir físico, lo puedes comprar por el internet. Lo buscas en el internet, ahí lo puedes adquirir. Se llama El hombre espiritual, el tomo número 1, espíritu, alma y cuerpo. Espero que me haya entendido ese ejemplo. Acuérdate de esto: el hierro, el aluminio y el imán. El imán solamente reacciona y se pega con el hierro. El imán no se pega con el aluminio. La cruz viene siendo el aluminio, donde impide que el imán se vaya a pegar y se vuelva uno. Si no está el aluminio, va a estar el hierro y el imán se pega con el hierro. El alma sin la cruz va a estar pegada al hierro. El alma sin la cruz
va a estar pegada al imán. Se vuelve hierro el alma. Sin la cruz se va a pegar al imán. Por eso es que la influencia del diablo puede seguir funcionando en la vida del creyente. Pero le vuelvo a repetir, hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Reaccionar al crecimiento. ¿Cuál fue la esperanza que tuvo Pedro? Que la obra del Espíritu lo llevó al crecimiento. De haber negado a Cristo a pedir que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque no era digno de que lo crucificaran ni para arriba. Lo reconoció. ¿Ok? Escucha, ¿cuál fue la esperanza de Pedro? Que permitió que el Espíritu Santo lo quebrara. Que le dice el Señor más adelante, cuando eras joven, ibas donde querías, te vestías, cogías para aquí, cogías para allá, pero ahora que estás maduro, ahora que estás mayor, ahora no vas a ir donde tú quieres, ahora tu alma no es la que te va a gobernar, ahora irás donde tú no quieres ir, ahora te va a llevar el Espíritu donde a lo mejor a ti no te gusta y no aceptas, pero el Espíritu te va a llevar ahí y vas a ceder a lo que el Espíritu quiere hacer. Por eso le dijo, Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, cuando anteriormente lo había negado 3 veces. Ahora el Señor le pregunta 3 veces. Las 3 veces que negó antes Pedro al Señor, escucha este voltaje, las 3 veces anteriores cuando Pedro tenía su alma, era anímico. Pedro era un hombre anímico. Y eso se ve mucho hoy en un grupo de personas en el cristianismo, en la iglesia. Se salvaron contentos, tremendo excitement, el primer amor, pero son anímicos. Ese era Pedro al comienzo. Jesús le advierte, Pedro, no te animes de esa forma porque vos me vas a negar 3 veces cuando tu vida está en peligro. Señor, yo te voy a negar, yo daré mi vida por ti. El Señor le dice, antes de que el gallo cante una vez, tú me vas a negar 3 veces. Pero ese mismo Pedro que negó a Jesús anteriormente 3 veces, más adelante, cuando tuvo el proceso, cuando el Espíritu Santo lo trató, dice que en una ocasión, Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo voy a orar para que la fe no te falte. Y después le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? 3 veces, sí, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Bueno, cuida a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí. Edifica a mis corderos. Estoy parafraseando. Y después le pregunta la tercera vez, dice que Pedro se sentó un poco acoquinado porque el Señor le estaba preguntando como dudando o queriendo, Señor, pero si tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Las 3 veces que negó anteriormente, las 3 veces el Señor le pregunta, ¿me amas? Si me amas, haz esto que yo te estoy mandando a hacer. Y después le dijo, irás donde no quieres ir. Te vestirán, irás al lugar donde tu alma no quiere ir. Sí, Bahay Samay, aquí Amanda. Pastor Dani, recibe el fuetazo por allá en el nombre de Cristo Jesús, acá desde el frío y la nieve de Chicago. Dicen que hoy por la madrugada, supuestamente, con el wind chill factor podía sentirse 20 grados bajo cero. Mi alma alaba al que vive. Aquí se hace falta la candela del Espíritu Santo. Miguelito, vamos a darle en el tabique en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos compartiendo el voltaje esta noche. En el nombre de Cristo. Estamos mencionando este libro. Todo creyente lo debe tener. El hombre espiritual, tomo número 1. Espíritu, alma y cuerpo. Watchman Nee. Adquiérelo porque te va a ayudar muchísimo. Esta parte se llama La cruz y el alma. El llamado de la cruz. En 4 ocasiones separadas, por lo menos, y registradas en los 4 evangelios, el Señor Jesús llama a sus discípulos a negar su vida del alma. Una de las cosas de hace 25 años atrás, como mínimo, que empezó el Espíritu Santo a traer a mi vida fueron los libros de Watchman Nee. Y aunque al principio no podía aguantar el voltaje de lo que este hombre hablaba, es demasiado profundo, demasiado fuego para quemar el pellejo cuando el pellejo está crudo. Cuando el pellejo está crudo, una literatura como esta siente que te quema el pellejo. No aguantaba. Algunas veces tenía que poner el libro a un lado porque no aguantaba el voltaje de lo profundo
de lo que este hombre desde la cárcel escribió, 20 años en la cárcel, lo que enseñaba en su literatura, pero desde el principio empezó a bendecirme mucho la literatura de Watchman Nee, y esta fue una de las que empecé a leer al principio, El hombre espiritual, la diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Me ha tomado muchos años, y me pueden faltar quién sabe cuántos más para poder no solamente entender, sino poner en práctica lo que este hombre menciona aquí, ¿ok? Revelado por el Espíritu Santo de la palabra, lo que enseñó el Señor Jesús. Si algo pudo llevar a Jesús a cumplir lo que él sabía que había venido a esta tierra a cumplir, que era reconciliar al hombre perdido con Dios, y tenía que ser única y exclusivamente por el sacrificio de su vida, voluntariamente dice que la entregó, no forzado, voluntario la entregó. Aunque tuvo aquella lucha terrible en Getsemaní, que fue la manifestación de su alma, de cargar el pecado del mundo entero encima. Padre, para ti no hay nada imposible, si es posible pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él tuvo que confrontar la vida de su alma en la voluntad, y muchas veces no hemos entendido que la vida del alma nos ha hecho daño, nos ha engañado, hemos disfrazado la vida carnal del alma, ¿ok? Porque no hemos entendido, ¿ok?, que nos ha controlado y nos ha robado la voluntad para obedecerle a Dios. Y hemos querido ir en nuestra dirección, no en la dirección de Dios. Y ese es el problema de la vida del alma. Eso es algo que se lo tuvo que enseñar Dios a Watchman Nee en la cárcel. Después de haber predicado muchísimo en la China, paró preso en la cárcel 20 años y ahí escribió esta literatura. Por eso es que la literatura de Watchman Nee es tan poderosa para toda persona que quiera crecer espiritualmente. Te va a poner a pensar. Al principio, hace 25 años atrás, cuando yo leía esta escritura, las orejas se me ponían rojas como un carbón encendido de la vida de este hombre, lo que Dios le reveló. Dice, a negar a su vida del alma, a entregarla a la muerte. Entregar la vida del alma a la muerte y luego a seguirle. Ese es el problema, como dije al principio. ¿Por qué muchas personas no le siguen a Cristo? Porque su vida del alma está por el medio. La vida del alma, hermano, es tan peligrosa y tan profundo el daño que puede causar, que por eso dije ayer que de esto tengo que hacer varios programas, porque esto va a despertar algunas personas. Esto va a ser la respuesta para los problemas que algunas personas que se conectan o lo ven más adelante, o alguien que se lo va a pasar, va a ser la respuesta para los problemas que está confrontando. Tiene la familia metida por el medio, tiene la economía por el medio, tiene los sueños por el medio, tiene el temor por el medio, tiene un montón de cuestiones por el medio que le impide poder seguir a Jesús. Por eso Jesús dijo y puso las condiciones: el que no cumpla estas condiciones no es digno de ser mi discípulo. Y ahí es donde viene otro conflicto profundo de personas que quieren ser cristianos, pero sin ser discípulos. Es como dijo Jesús: nadie me puede decir Señor, Señor, solamente, ¿ok? Dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Sí que hubo gente que le dijo Señor, Señor, pero de la boca para afuera. Dijo, no todo el que me diga, Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y ¿sabes qué? La voluntad del Padre la expresó en la vida de su Hijo. Y la vida de su Hijo la expresa él a todo el que lo quiera seguir. ¿Cuáles son las condiciones? Por eso vuelvo a repetir, el engaño más terrible que podamos estar experimentando es pensando de que estamos haciendo bien, que estamos agradando a Dios, de que estamos haciendo su voluntad, pero estamos más perdidos que una cabra en el frío de aquí de Chicago. Aquí cualquier cabra, cualquiera se puede perder en ese frío allá afuera, que baja hasta 20 grados bajo cero con el wind chill factor, con el viento. Igual que en el calor allá donde vivimos en Arizona, 115 grados Fahrenheit. Hay muchas personas que están en su efectividad como creyentes, están perdidos. Y es que no han entendido lo traicionero del alma.
no han entendido, y va a sonar crudo lo que voy a decir, pero ayer leí un versículo que nos debe quedar claro a todo. El que no vio el programa de ayer, búsquelo y mírelo. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 15. La vida del alma, hermano, es fácil que el diablo la influencie. Cuando somos almáticos, podemos ser religiosos, fariseos, hipócritas, engañadores, embusteros, mentirosos, perversos, y aparenta, tiene una apariencia que parece cristiano, parece que es más espiritual que el Espíritu Santo. Pero esa es la vida del alma, mañosa, engañosa. Ayer mencioné el peligro de que alguien se active en el ministerio sin el proceso del crecimiento, sin poder tener supervisión. Peligrosísimo. En el caso de los discípulos, lo vamos a leer ahorita para que veas, siendo ya apóstoles, caminando con Jesús, los tuvo que reprender un montón de veces porque les dio autoridad para fluir en los dones, le dio autoridad para hacer milagros, pero la plancharon más de una vez en un montón de actitudes que Jesús les tuvo que decir en una ocasión que la voy a leer ahorita, cuando le dijeron en aquel lugar donde no recibieron el mensaje y no quisieron hacer lo que el Señor había mandado a hacer, le dijeron al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo? Tenían convicción que lo podían hacer. Sabían la autoridad que se les había dado. Jesús no le dijo nada. Si ustedes lo hacen, el fuego no les va a hacer caso a ustedes. No, estaban bajo una autoridad delegada. Ellos sabían lo que Jesús le había dado y habían visto el resultado. Escucha, cuando le dicen a Jesús: ¿quiere que bajemos fuego del cielo porque esta gente no responde a lo que tú mandaste a hacer? ¿Sabe la respuesta de Jesús? Vosotros no sabéis ni de qué espíritu sois. Y mi alma alaba al que vive. Saludos, Brian. Un abrazo fuerte por allá en Chelandia. Mi alma alaba al que vive. ¿Alguien oyó el voltaje que acabo de decir? Jesús decirle a aquella gente que caminaban con él, pero eran almáticos. Descubrir un don y ser almático es terrible. No tener supervisión para que alguien te corrija, terrible, porque vas a cometer un montón de errores en el camino, te vas a dañar tú y vas a dañar un montón de gente en el camino. Jesús tuvo que pararlo en seco y reprenderlo y decirle: ustedes no saben ni de qué espíritu son ustedes. El Hijo del Hombre no vino a destruir al hombre. El Hijo del Hombre vino a traer salvación al hombre. Y lo que ustedes quieren hacer no está en concordancia con mi espíritu ni lo que con el Padre me mandó a hacer. Alábalo si puedes. ¿Cómo lo ves? Caminando con el Maestro. Caminando con el Maestro, pero tuvieron a alguien al lado que los pudo reprender y corregirlo. Ahora dime tú a alguien que ande con los dones, que se cree que ya es ministro porque un día pegó una profecía, se cree que ya es ministro porque un día echó fuera un demonio, y ahí anda todavía crudo todavía, anda como mono con navaja de barbero, aquellas navajas que tenían los barberos antes, hermano, que si te movías nada más un milímetro te podía cortar la yugular, aquella navaja afilada que tenía el barbero. Ese es el problema, que hay mucha gente con dones, pero anda como un mono con navaja de barbero, porque su alma es la que está gobernando. Todavía tiene problemas con el orgullo, con la prepotencia, con el creerse más que otro, el creerse ahora. Ese error, hermano, yo lo cometí, ese error yo sé el daño que puede causar. Por eso este tema hay que martillarlo duro. Así como he martillado varios temas que me han inquietado cuando empezamos con la cuestión del sionismo y el judaísmo y todos los ismos que hay de mezcla hoy en el cristianismo, este es un área, hermano, que si no la dirigimos y si no machacamos en esta área, hay muchas personas que no se van a poder liberar. Escuche este testimonio. Por años el Espíritu de Dios me ha usado para echar fuera demonios. Por años. Desde el comienzo del ministerio en el 1997. Pero años después llegaron preguntas: Señor, ¿por qué la gente vuelve a endemoniarse? ¿Por qué vuelve uno a la congregación y la misma gente que antes vomitaba, se revolcaba, volvía a suceder otra vez? Años después el Señor
Cuando me empezó a llamar la atención que me diera cuenta de lo que estaba pasando, me di cuenta que no era solamente echar los demonios fuera. Mientras esa alma no le caiga la cruz encima, saldrán 7, saldrán 21, saldrá una legión, pero tiene la misma capacidad para volverse a endemoniar otra vez, porque ahí había algo que estaba atrayendo a los demonios que estuvieran ahí. Lo que mencioné ahorita, el hierro todavía está crudo, no se ha convertido en aluminio. El imán no se pega en el aluminio, pero el imán se pega al hierro. Y entonces la liberación puede tener un beneficio temporal, pero si la persona no cambia su estilo de vida almático, esos demonios buscan 7 peores y dice que el caso de esa persona llega a ser peor que como estaba antes. Y me di cuenta, por la gracia de Dios, años más adelante, que ese era el asunto, que habían cosas que no solamente es cuestión de lidiarla con demonios, sino que hay que entender que allí hay algo más que demonios. Gracias, profeta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Cuando habla ahí de corazón, está hablando del corazón de la parte del alma. Porque en Cristo Jesús, cuando tú naces, tienes un corazón nuevo en el espíritu. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del espíritu, no habla del corazón que pompea sangre. Esa referencia habla del espíritu caído del hombre y del espíritu en Cristo. El espíritu caído tiene ese problema. Es engañoso, puede aparentarse ser religioso, porque el espíritu caído le gusta la religión, le gusta ser religioso, tiene que creer en algo aunque sea ateo. El espíritu caído quedó en esa condición, porque el espíritu del hombre fue creado para adorar algo tiene que adorar. Por eso Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra mía, el que no recoge conmigo desparrama. Si no adora a Cristo, adora a Satanás. Si no adora a Cristo, adora el espíritu del diablo. Si no adora el espíritu del Cristo vivo, va a adorar el espíritu de Satanás. Porque ese espíritu, si está muerto, va a adorar al diablo. Porque está muerto en delitos y en pecados. Por eso es que va a adorar y para adorando demonios. Aún en su ateísmo, adora. Algo tiene que adorar porque fue creado para adorar. Cuando cae el hombre a través del pecado de Adán, queda conectado con las tinieblas. Y por eso tiene las actitudes, las reacciones de las tinieblas, los frutos de las tinieblas. Es normal que lo tenga porque está caído. El que está en Cristo tiene que empezar a tener renovación y cambio, porque ahora su espíritu está en Cristo y ahora tiene que renovar sus pensamientos, que es donde está el alma, su voluntad, sus deseos. Están en el alma y eso tiene que llevarlo a la muerte, tiene que llevarlo a la cruz, porque lo va a traicionar en su camino como creyente. No puede vivir en el alma y seguir a Cristo. Imposible. Esa es la respuesta para alguien esta noche, esa es la respuesta para algunas personas que van a ver el programa más adelante. Alabado Negrote, un abrazo fuerte por allá en Nueva York. Va a estar aquí por la madrugada, de 20 a 30 grados bajo cero. Agarra el voltaje. Estamos en Chicagolandia. Y acuérdenme por favor, recordar el libro. Tengo que mencionarlo antes de que termine, porque este libro va a transformar a mucha gente si le presta atención. Se lo digo por muchos años de hacer eventos, de hacer congresos, talleres de liberación y gente muy bien intencionada, con buenos deseos, y uno ve que puede tener ciertos demonios que están ahí perturbando su vida, pero no lo va a resolver todo solamente echarle fuera a los demonios. Si esa alma no aprende a sujetarse, si esa alma no aprende a dónde está la traba, y si no hay alguien que te ayude, que ese es otro problema también, que a veces somos soberbios, prepotentes, no queremos recibir instrucción de otros, no queremos ser corregidos por nadie. Como dije ahorita, no hay problema empezar en el discipulado, que se activen los dones, siempre y cuando hay alguien que te supervise, siempre y cuando hay alguien que tú puedas respetar y honrar, para cuando te diga para, y puedas parar, siéntate y te puedas sentar. Por eso tú ves que los discípulos cometieron los errores que cometieron, como mencioné ahorita, el caso de Pedro, el caso de los discípulos, cuando Jesús le dijo, no saben ni de qué espíritu sois, y tuvieron acceso a que el maestro pudiera llegarles y tomar la atención. Si no, inclusive, agárrate bombazo, mi alma alaba a Cristo, siento que algo se activó esta noche. Habiendo operado en los dones, porque estaban bajo una autoridad delegada, porque Jesús estaba presente, el Espíritu Santo no se había derramado todavía, ellos estaban operando en la autoridad delegada que Jesús les dio.
Cuando Jesús va a ser recogido, ¿ok? Cuando Jesús va a ser recogido, primero camina 40 días después de la resurrección, les sigue enseñando esos 40 días después de su resurrección. Aquí en la tierra les enseña 40 días a todos esos discípulos. Llegaron a ver ya no solamente 12, sino ahora 120 cuando termina esos 40 días. Y les dice, no vayan a ningún lugar a hacer nada. No vayan a ningún lugar, porque ahora yo me voy, no van ahora a operar bajo mi autoridad delegada estando yo presente, sino esperen a ser investidos, a ser llenados del dunamis de Dios en el día de Pentecostés. No vayan a hacer nada, no vayan a echar fuera demonios, ni a predicar, ni a hacer milagros, ni nada. Esperen a ser investidos por mi espíritu para que vayan a hacer lo que yo les mandé a hacer. Eso es importante entenderlo. ¿Cómo así? Si ya ellos habían hecho milagros, habían echado fuera demonios, habían muerto a resucitar, eso se lo había mandado el Señor, porque Él no iba a estar presente. Por eso tenía que mandar su espíritu a venir a morar en ellos. Ese es un problema que no se ha entendido mucho en la cuestión del discipulado, y por qué le digo por experiencia los errores que cometí, las cosas en las que necesitaba corrección, buscando el rostro de Dios, queriendo servirle a Dios con efectividad, no viendo los resultados que uno quiere ver, y es porque estamos haciendo cosas que no las estamos entendiendo bien. Simple y llanamente. ¿Por qué enfatizo tanto el discipulado? Porque eso fue lo que Jesús mandó a hacer, Mateo 28:19, ir a ser discípulos a las naciones. El que no haga discipulado nunca va a tener un ministerio que dé el resultado que Dios ha prometido. Por más que quiera llenar de gente el lugar, hay un montón de métodos para poder llenar un lugar. Montones de métodos que no tienen necesariamente nada que ver con el Espíritu Santo. Hoy lo que existe son los métodos para atraer gente. Pero ¿de qué vale si ese montón de gente que está ahí no está siendo discipulado, ni van a poder hacer la voluntad de Dios, ni la entienden tan siquiera? Ni le entienden la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios empieza a bregar con tu vida matrimonial, que empieza a bregar con tus hijos, que empieza a bregar con la cultura, que empieza a bregar con los intereses personales, que empieza a bregar con la forma en la que usas el dinero, yo le voy a decir cuántos de verdad quieren seguir a Cristo. Por eso lo advirtió bien claro. Acuérdate de esa palabra, Mateo 7:21. Me dirán, Señor, Señor, un montón en el día. ¿Y qué les dijo? El apartado de mí, hacedores de maldad, ni los conozco. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino. No mañana, no, mañana va a ser muy tarde. No cuando venga Cristo otra vez, no, eso va a ser muy tarde, eso es ahora. Ahora es cuando hay que entender el voltaje. Gracias por todos los que están conectados por ahí. Déjenme saber si sigo o si ya se fue. Lo golpeó el alma, o si todavía está entendiendo el voltaje, póngame ahí, sí. Estoy aquí todavía. Alabado sea su nombre. Dice que hay que entregar la vida del alma a la muerte y luego seguirlo. El Señor reconoce plenamente que esto es, escucha, esto es lo importante de todo creyente que desea seguir y ser perfecto como Él en servir a los hombres y obedecer a Dios. El Señor Jesús menciona la vida del alma en todas estas llamadas, si bien pone un énfasis diferente en cada una. Como la vida del alma puede expresarse en varias formas, el Señor da énfasis a un aspecto diferente cada vez. Todo aquel que quiera ser un discípulo del Señor debe de prestar atención a lo que Él dice. Está llamando a los hombres a que entreguen su vida natural a la cruz. Shakababa Rebekende. Está llamando al creyente, al discípulo que quiera seguirlo, lo está llamando a que entregue su vida a la cruz. No enseñarle en un discipulado, en un ministerio, en una iglesia, lo que le quiera decir. No enseñarle a esas personas el centro, el core, la médula de la vida de un creyente, que es enseñarlo a entregar su vida a la cruz. Es robarle, hacerle daño y engañarlo. Por eso el que tiene que estar en liderazgo tiene que tener las barbas en remojo y estar seguro que entiende ese voltaje. Porque entre más te demores en esa área,
más problemas vas a tener con la gente que Dios te haya puesto a pastorear, que Dios te haya puesto a liberar, porque una cosa, ese es otro punto, que Dios te haya puesto a que tú te hayas puesto. Déjeme aclarar ese voltaje, mi alma alaba al que vive. Uy, sibiribikindi. Una cosa es que Dios te haya puesto y otra cosa es que vos tengas un empleo pensando que estás ayudando a Dios y que le estás haciendo bien a la gente y ni vos mismo sabés cómo introducir a esa gente a la cruz. Jesús no esperó a Mateo 25, el juicio de las naciones, para decirle a los discípulos, el que no se niegue a sí mismo, no cargue su cruz y me siga, no es digno de ser mi discípulo. No, hombre, no, eso lo ves desde el principio en los evangelios, eso no lo ves al final en Mateo 25, en los últimos capítulos, eso lo ves en los capítulos del comienzo. Por eso él dijo, el que me vaya a seguir, cuente el costo. Ese es el problema del evangelio barato de hoy. Es una falsa. Ese es el problema del evangelio barato de hoy. Es igual que a un montón de personas tú le preguntas, ¿qué eres? Te dice católico, pero vos te congregás en algún lugar. No, es católico de nombre nada más. Católico de nombre. Religión de nombre. Ese no está ni convertido, ese ni sabe, ni conoce a Dios. Ese se cree que se va a salvar porque pertenece a una religión. Lo mismo es cualquiera, no estoy hablando solamente del católico, lo mismo de que sea evangélico, protestante, judaizante, lo que sea. Si no conoce a Dios, si no ha nacido de nuevo, ese está perdido. Porque el nacer de nuevo es seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, algunas personas dicen, bueno, gloria a Dios, me va a llevar al cielo. Gloria a Dios que seguir a Cristo me va a dar vida eterna, pero el problema es que para llegar a esa vida eterna primero te tiene que llevar a la muerte. Para llegar a esa vida eterna tiene que primero enseñarte a obedecer a Dios y eso te va a llevar a la cruz antes de llevarte al cielo. Ese es otro problema, que en el evangelio barato de hoy la gente quiere cielo sin cruz. La gente quiere vida sin morir. La gente quiere subir sin bajar. La gente quiere recibir sin dar. ¿Aló? Uy, se oye el silencio, hermano. Yo creo que más de uno se desconectó por ahí para allá. Ese es el problema cuando el evangelio no tiene cruz. Alabado sea el nombre de Cristo. Saludo, Victoria. Bendiciones allá hasta Milipilla, Chile. Hay que hacer conciencia. Hay que discipularse. Algunas pautas más para después leer un par de escrituras y nos vamos. La cruz y los efectos anímicos. El ser anímico es ser almático. Pedro fue almático, pero no terminó siendo almático. Alguien diga conmigo, hay esperanza. Póngame ahí 3, 4, 5 personas. Hay esperanza. Póngamelo ahí. Hay esperanza. Hay esperanza si sales de ahí. Hay esperanza si dejas que el Espíritu Santo te saque de ahí. A lo mejor Dios está usando este servicio inútil esta noche para recordarte o para darte la palabra que le has estado preguntando a Dios. Hay esperanza. Pelea la buena batalla de la fe. Pídele a Dios, sácame de aquí, Señor, del área que yo no estoy entendiendo. Sácame de esta área que me tiene seco. Sácame de esta área que me tiene frustrado. Sácame de esta área que no doy pie con bola, Señor. Yo sé que tengo un llamado y no lo puedo ejercer. ¿Qué es lo que me está pasando? Por eso hay que entender las diferentes etapas en las que Dios lo puede procesar a uno. Hay áreas en las que Dios lo tiene que procesar a uno en un área diferente que uno ni pensaba porque no estábamos entendiendo el voltaje o porque si hubiéramos seguido por ahí no íbamos eventualmente a salir del camino que Dios tiene preparado. Dice Salmo 37, los pasos del justo están ordenados por Jehová, pero no todo el tiempo nosotros vamos a responder a esos pasos que el Señor ha ordenado, especialmente cuando tenemos todavía el alma metida por el medio con una agenda personal. Y tengo mi sueño y estoy preparando mi futuro y yo voy a... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy preparando mi futuro. Estoy preparando para que el día de mañana, cuando tenga 60, cuando tenga 70, ¿qué voy a estar? ¿A dónde va a encontrar eso en la Biblia? ¿A dónde? Si el creyente tiene que vivir, escucha, tiene que vivir día por día esperando que Dios te pueda llamar esta noche. Y tienes que prepararte como que tienes que vivir todavía aquí 1000 años más. Y no prepararte para preservarte. Algo dijo Jesús, poderoso, de las muchas cosas que dijo, hablando de este tema. El que quiera salvar su alma, la perderá. Y el que pierda su alma por mí, la salvará. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con eso? Alabado sea el nombre de Cristo. Saludos, hermano Dani. Un abrazo fuerte desde el frío de Chicago.
Mi alma alaba al que vive. Pastor José, te extrañaba. Ahí estaba esperando. ¿Dónde está mi amigo por ahí que no lo había visto? Y si bikindi ribasaya. El grano de trigo que muera se multiplicará. Por eso muchas veces cuando tenemos el alma por el medio, no vamos a multiplicar a Cristo en otros, porque multiplicar a Cristo en otros va a demandar muerte en el vaso. Te va a tocar morir a ti en algo. Morir en tu tiempo, en tu deseo, en tus planes. Servir. ¡Ey! Servir. Servir. Mire, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Servir. Tomamos muy liviana esa palabra. El problema es que cuando Cristo te llama a cualquiera de los 5 ministerios, y aunque no llegue a los 5 ministerios, eres nada más que un discípulo, se empieza por ser discípulo, porque hay gente que quiere alguna de las 5 oficinas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sin pasar ni tan siquiera por ser diácono, sin aprender primero a limpiar el baño y a recibir a la gente en la puerta, y ya quiere que le den un micrófono y lo paren en el púlpito. Eso es otro problema que hay hoy. Pero el llamado a cualquiera de las oficinas ministeriales y el llamado en Cristo es a servir. Y servir no es fácil, hermanos. Servir implica un montón de cuestiones que va a haber que bregar con el alma, que el alma no quiere servir. Y si sirve, quiere servir a su manera. El alma no le gusta sujetarse. El alma sin la cruz sufre de un cáncer, escucha esto, un cáncer fulminante. Yo no sé cuántos cánceres, si es cuando dicen ya está en las últimas del cáncer, que es grado 4 o grado 5, pero escuche, el alma sin la cruz sufre de un cáncer grado 4, grado 5, terminal, que es la independencia. El pecado del hombre lo llevó a ser independiente y pensar que puede vivir o subsistir independiente de la fuente que lo creó, y eso nunca va a existir. Por eso la Biblia se refiere al que no está en Cristo. Cuando le mencionó Jesús, le mencionó a aquellos discípulos, si no me da tiempo hoy lo haré el sábado, cuando los llama a uno, al otro, a aquel dijo, Señor, déjame ir a enterrar a los muertos. Señor, déjame ir a despedirme de mi familia. Señor, y escucha, en una ocasión le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, porque el que no está en Cristo, bíblicamente hablando, ese está muerto. Está desconectado de la vida. Puede respirar en el cuerpo, por eso espiritualmente está muerto. Por eso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren, tú ven y sígueme a mí para que lleves las buenas nuevas de salvación a los que están muertos, y a los que crean en mi nombre podrán resucitar de la muerte. No solamente en el futuro, el día de mañana, sino ahí mismo, porque están caminando como momias, están caminando como la gente que se ven con el fentanilo, que quedan todos jorobados así como momias. Así andan sin Cristo. Por eso ven y sígueme tú y déjalo a ellos que hagan lo de ellos y que hagan lo normal entre ellos, pero ven tú y prepárate, discípulate para que les puedas llevar la vida en Cristo y puedan conocer el Evangelio y se los pueda presentar correctamente. Hoy fuimos a desayunar con mi hija y estábamos compartiendo algo importante de una persona. Yo no creo que la he visto a la persona, no me acuerdo bien ahora los detalles o el nombre, pero me estaba comentando mi hija de esta persona. Me decía, papi, ¿qué tú crees? Hay una mujer que se ha hecho viral en las redes sociales y anda supuestamente, a su entendimiento, ella anda predicando el Evangelio, y en su forma, la conozco esa forma. Bien claro que la conozco. Anda reprendiendo a todo el mundo en las calles, en los parques. Arrepentidos, hijos del diablo, que el infierno, y van para el infierno y arrepentidos. Y me estaba comentando mi hija, papi, ¿cómo tú ves eso? Y le digo, definitivamente descoyuntada del evangelio real, del evangelio verdadero. Esa mujer estará haciéndolo con mucho celo, pero no tiene sabiduría de lo que está haciendo, porque ese no es el mensaje del evangelio. Ir allá afuera al pecador y decirle, arrepentido, el pecado te va a llevar al infierno, hijo del diablo. No, hombre, no. El mensaje del evangelio es, Cristo te sana, Cristo salva,
cree en Jesucristo y vas a poder entrar en la vida eterna. No revolcarlo en toda la cochinada que anda y después decirle que se arrepienta. No, hombre, no. ¿Cómo se va a arrepentir si no conoce ni a Cristo? No ha creído en el evangelio. ¿Cómo se va a arrepentir si el arrepentimiento es un fruto del Espíritu Santo? Tiene que estar en Cristo primero para poderse arrepentir de un montón de cosas que las hacía porque estaba en la naturaleza pecaminosa, estaba muerto, estaba lleno de fentanilo y no conocía a la luz ni a la vida. ¿Cómo le vas a estirar que se arrepienta, pecador, hijo del diablo, vas para el infierno, el mundo se acaba, ya viene Cristo? Ese es el mensaje terrible del terrorismo evangélico pentecostalista que ha dejado un daño terrible en un montón de gente que no quieren saber y dice, pero la golpean, le escupen, le tiran patadas, la maldicen. Claro, pero ¿cómo vas a aprovechar de esa forma el mensaje de las buenas nuevas? ¿Qué buenas nuevas es eso? Eso es legalismo, eso es religión, eso es condenación, eso es cáncer, lo que está soltando esa mujer por la boca y no sabe ni lo que está haciendo a lo mejor. Mi alma alaba a Cristo. Alguien debe de oír lo que acabo de decir, porque a lo mejor alguien tiene el concepto de que ese es un mensaje correcto, lo que está haciendo, de que ese mensaje va a funcionar. No, hombre, no. Ese no es el mensaje de la cruz. Eso nos está mostrando el mensaje del Cristo. No vino, dice, a condenar al hombre. Él vino a salvar al que está condenado. El hombre sin Cristo está condenado. ¿Cómo vas a condenar al que está condenado? Lo que tienes es que servirle el mensaje de la vida, servirle la esperanza que es en Cristo Jesús. Y no darle un montón de trompadas, diciéndole todo lo malo que está haciendo. Ese es el problema que ha pasado en muchos casos con los padres que crían a hijos, familias cristianas, que quieren, los hijos que no están convertidos, no han nacido de nuevo y los quieren corregir a trompadas, los quieren corregir sacándole todas las cochinadas que hacen. Eso no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa criatura no ha nacido por el hecho de que esté en una casa cristiana. Esa criatura no conoce a Cristo, no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. No lo va a poder cambiar. No lo va a poder cambiar. Ese error lo hemos cometido. Aquí está el primero que ha levantado la mano. Yo sé lo que le estoy hablando porque Dios me liberó de eso, de mi ignorancia. Los hijos que nacen en una familia cristiana, eso no es garantía, ¿okay? de igual que usar el versículo en el libro de los Hechos cuando se menciona acepta al Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Eso no es aplicable para todos. Porque si eso fuera aplicable para todos, el resto de la familia no necesita el mensaje del evangelio. Eso fue aplicable específicamente en ese momento porque toda su familia estaba ahí y estaban oyendo el testimonio del evangelio y tenían la oportunidad de, por lo que habían oído, de arrepentirse, aceptar a Cristo. Nadie se va a salvar porque tú eres cristiano y el resto todos se van a salvar nada más que porque tú eres cristiano. No. El mensaje del evangelio lo tienen que oír todos en la familia y el que lo oiga, de acuerdo a cómo responda, será salvo. De eso no es automático porque tú seas creyente. Todos los de tu casa se van a salvar rechazando el mensaje del evangelio, no aceptando el mensaje de Cristo, no aceptando las condiciones de Cristo. Mala interpretación, mal predicado por falta de entendimiento. Alguien tiene que por lo menos decir por ahí, amén, gloria a Dios, aleluya. Eso es el problema cuando hemos malentendido las Escrituras. Confiesa al Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. No les prediques el evangelio y yo te voy a decir si son salvos. No le des el ejemplo correcto de alguien que ha nacido de nuevo de verdad, que tiene un espíritu diferente y un alma sujetada a la cruz y yo te voy a decir si te van a creer. Por eso es que tú ves que mucha gente en la familia no quiere saber nada del evangelio porque ese es otro religioso más condenador que viene de andado revolcado como una puerca en el chancho. Como un chancho, una puerca, los chanchos cuando lo viste, lo baña, lo perfuma, ¡bum!, se revuelca otra vez en el lodo. De ahí viene. Y ahora quiere señalar con el dedo a los que estaban de donde él viene. No, hombre, por eso es que no te reciben el evangelio. ¿Cómo le vas si están ahí donde tú estuviste? ¿Cómo vas a tirar piedra donde tú vienes? Esa es la maldición que ha causado la religiosidad y el pentecostalismo asqueroso del legalismo que ha dañado a tanta gente. Ahí estuve yo, por eso te lo estoy mencionando esta noche, por si acaso tienes ese problema, que te libre de esa maldición. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien, si está recibiendo esta noche, póngame por ahí, estoy entendiendo. Se me está alumbrando el bombillo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y no, ahora vas a evangelizar al que estaba perdido, darle una garroteada porque estaba perdido. No, ¿cómo lo vas a salvar dándole una garroteada si estaba perdido, hombre? Recíbelo, no te acordamos cuántas veces se ha hablado el mensaje del buen samaritano y el buen samaritano. Pues eso no se ha entendido, no se ha entendido porque después actuamos totalmente diferente a lo que actuó el buen samaritano. No es interesante que pasó un religioso, pasó el otro por allá, ninguno hizo nada por el que estaba tirado en la calle, sino vino el maestro, lo recogió, lo sanó, le dio vino, le dio aceite y pagó para que lo atendieran en el mesón. Y si quedaba algo en deuda, él lo venía a pagar después. Pero ese mensaje no es el que se ha predicado en el legalismo evangélico pentecostalista, legalista, especialmente en todos estos lugares aquí del norte. Terrible el voltaje del legalismo en el pueblo latinoamericano. Es un cáncer que ha descreditado el poder del verdadero evangelio. Por eso abunda tanto el legalismo en toda esta parte del norte. Vestimenta, estilo de vestimenta, doctrinas, concilio, demoníaco. Y no faltan los miles de cientos de supuestas iglesias y ministerios por todos lados. Pero si ahí no está el evangelio verdadero, hermano, olvídese de eso. Olvídese, mi alma alaba al que vive. ¿Hay alguien conectado a ellos? Se fueron. La cruz y los efectos anímicos. Ya voy a terminar. Se me fue el tiempo, hermano. La verdad que ni he sentido que ha pasado 1 hora 21 minutos. Mi alma alaba a Cristo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pastor, ¿qué es eso? Explíqueme. Ese es otro problema, que cuando hay pura prédica, no hay un discipulado integrado, un discipulado de formación. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo necesito que me expliquen lo que el Señor está diciendo, que yo esté viviendo un estilo de vida que no es digno de Él y estoy presumiendo que yo lo estoy agradando y por lo que estoy haciendo yo no soy ni digno de Él. Yo necesito que alguien me explique y me ayude en esta área, porque esto es serio lo que Él está diciendo. ¿Cómo es eso que tomo una cruz? Tengo que andar yo cargando una cruz de palo por donde quiera que yo vaya. Eso es lo que significa aquí. ¿Qué fue lo que él quiso decir con esto? Alguien explíquemelo, porque esto es serio. Dice que no voy a ser digno de él si yo no cargo la cruz. Quiere decir que un malentendido de esto puede dejar un montón de gente que no están siendo dignos de ser discípulos de Cristo porque no carga su cruz. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 38 y 19. Al decir vida, se entiende que es la vida del alma. Estos versículos nos llaman a renunciar a la vida del alma. Ahí es donde está el problema principal del cristianismo de hoy. Más el que sale de aquí de los americanos, de este país, no solamente los americanos, el latino que quedó envenenado con ese veneno de serpiente, cuánto Dios te ama, cuánto Dios te bendice, cuánto Dios te va a dar. Y la gente como mira a su pastor, a su apóstol, lo próspero que está y todo el billete que tiene, wow, estamos en la vida de las maravillas, estamos en el país de las maravillas. Y si vino de allá de Cuba, hermano, donde estaba pasando un hambre terrible, muerto de hambre, comiéndose el poste de la luz con el cable y todo, o viene de Latinoamérica y viene aquí, esta es la maravilla. Aquí definitivamente que Jesús tiene que estar en Washington. Este es el trono donde Dios tiene su trono en los Estados Unidos. ¡Mentira! Engaño. La iglesia está engañada. Hay un montón de mentiras. Hay gente verdadera, sí la hay. Hay gente que son el remanente, sí lo hay. Hay un remanente que ha entendido y no le ha seguido doblando la rodilla a Baal y al sistema, sí lo hay. Pero hay un montón que están vendidos al sistema porque su alma no tiene cruz. Alabado sea su nombre. 1 minuto más y nos vamos. Llamar a renunciar a la vida del alma y entregarla a la cruz por amor del Señor. El Señor Jesús explica cómo los enemigos del hombre serán los de su misma casa, como el hijo por amor del Señor se enfrentará contra sus padres, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Esto constituye una cruz y la cruz denota ser crucificado. Cargar la cruz denota la crucifixión de la vida del alma. Esto constituye
una cruz y la cruz denota ser crucificado. Nuestra inclinación natural es querer a nuestros amados, deleitarnos con ellos. Somos felices al escucharlos y estamos ansiosos de responder a sus llamadas. Pero el Señor nos llama a no rebelarnos contra Dios a causa de nuestros amados. Cuando el deseo de Dios y el deseo del hombre están en conflicto, escucha, hemos de tomar nuestra cruz por amor al Señor y entregar nuestros afectos anímicos a la muerte. ¡Puh! Candela. Los efectos anímicos, los efectos almáticos, que tienen o podemos tener un montón de cosas metidas por el medio, engañados pensando que estamos siendo dignos de seguir al Señor. Pero si esa persona es sincera y está buscando de Dios, Dios no le va a dar paz haciendo eso. Dios no te va a dejar tranquilo haciendo eso. El Espíritu Santo, de alguna forma, si es por este siervo inútil, será por otro, será en un programa, será en otro libro, donde sea, el Espíritu Santo te va a llegar a mostrar, a decirte, no estás haciendo lo que tienes que hacer. No quieres cargar tu cruz, implica muerte del alma. El negarse a sí mismo. ¡Uy, candela! Dice la hermana. Ay, voltaje, Rocío. Sos un voltaje vos. Estoy entendiendo. Está muy interesante el mensaje. Mi alma alaba a Cristo, Rocío. Dios te bendiga. Está muy interesante el mensaje. Alabado sea su nombre. Por eso es importante el poder enseñar desde lo que uno está viviendo, no solamente de lo que aprendiste. Puede tener una pauta, un objetivo, puede tener una bendición, algo que aprendiste, pero si eso tú no lo aplicas, tú no lo estás viviendo y no lo aplicas, no lo vas a poder impartir a nadie. Tú puedes impartir a lo que tú has muerto, puedes hablar de lo que tú sabes, pero si eso no es lo que tú eres, el efecto nunca va a ser el mismo. Ya cuando uno empieza a ministrar lo que uno ha entendido y ha puesto por práctica y se ha negado y ha aprendido a negarse, ha aprendido a obedecer a Dios a expensa de perder un montón de gente alrededor tuyo, incluyendo tu propia familia. Cuando Dios te mande a hacer algo, cuando Dios te mande a mudarte a otro lugar, cuando Dios te mande a otro país, cuando Dios te mande a un lugar que no tenga la supuesta seguridad y las comodidades que tienes aquí en Gringolandia. Por eso dice la Biblia, y con esto termino, muchos son los llamados y muchos seguirán siendo, pero los escogidos siempre van a ser pocos. ¿Sabe por qué? Porque los escogidos son los que han entendido que tienen que poner su alma en la cruz, tienen que entregar su vida anímica a la cruz, a la muerte, para poder agradar a Dios y ser digno de seguir a Jesús. Termino con esto, lo que dije ahorita. No hay cielo sin cruz. No hay cielo sin muerte. No hay para arriba sin ir para abajo. No hay recibir sin dar. No hay vivir sin morir. Es totalmente al revés a los deseos anímicos. El alma es para preservarse, buscar lo suyo, para disfrazarse, para vestirse de religión y de muy buenas intenciones, pero por eso Jesús dijo, presta la atención al árbol. No tomes la conclusión muy rápido para que no te equivoques, pero darle atención al árbol, que si hay algo que el diablo no va a poder tapar con un dedo, ni la boca de ningún impío, ningún malvado, es el testimonio que tú hayas dejado de tu recorrer y de lo que tú has sembrado. Eso el diablo no lo va a poder destruir. Olvídese de eso. Por eso quiero que esta noche medite todo el que ha oído el mensaje, que sea valiente. Saludos Jesús González, bendiciones por ahí Argentina. Que sea valiente y pueda compartir el mensaje, porque esta es la respuesta para un montón de problemas en ministerios, en creyentes, en personas, como decimos por ahí, no da pie con bola. Le han hecho liberación, ha consultado con el profeta fulano de tal, le han dado profecía para aquí, le han dado profecía para allá, pero no da pie con bola. Porque mientras esa vida no aprenda a morir en la cruz,
Mientras esa vida almática siga usando dones y pensando que es muy espiritual, que le está haciendo un favor a Dios porque los demonios salen y hay manifestaciones, olvídate de eso. El hecho de que los demonios salgan y haya manifestaciones, está el ejemplo de los discípulos, que no lo pude tocar esta noche, pero tengo las escrituras aquí para el sábado, porque mañana tenemos la escuela de Antioquía, para poder los ejemplos que tengo ahí de lo que sucedió con ellos cuando caminaron con el maestro. Fluyeron en los dones, hicieron un montón de cosas, pero Jesús tuvo que reprender más de una vez a esa gente que fluyeron en los dones. Prohibiendo, el apóstol Juan, vimos a uno que estaban echando fuera un demonio en tu nombre, pero ellos no nos siguen, ellos no son parte del grupo, nosotros se lo prohibimos. Eso le dije, ¿por qué se lo prohibís? Tremendo, pero tuvieron acceso a que el maestro lo pudiera corregir y enderezar. Así que, gracias a esta noche a los que se conectaron, el tiempo pasó sumamente rápido. Quiero pedirle que comparte el mensaje. Mañana viernes tenemos la escuela de Antioquía, 7 de la noche horario de Chicago, 8 de la noche horario de Miami. Y a todos los que quieran inscribirse a la escuela, escríbanme ahí al chat o al WhatsApp. Y la escuela es totalmente gratis, pero es solamente para gente seria que quiera comprometerse y que tomen en serio las clases que estamos dando. La escuela de Antioquía los viernes. Así que el sábado, Dios mediante, si el Señor lo permite, estaremos de vuelta con el tema. Y acuérdense del libro El hombre espiritual, la toma número 1, el espíritu, el alma y el cuerpo, de Watchman Nee. Los bendecimos. Les saluda el apóstol Tony Santos. Hasta la próxima, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.